Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, como podéis apreciar, no soy David Castañón, tengo una voz más aterciopelada si cabe, soy mujer. En realidad soy María Herrero de TPA Noticias y vengo aquí porque, claro, a ver, David Castañón quiere hablar de su libro, largo y tendido además. De mi programa. Y quedaba un poco mal que te entrevistaras a ti mismo, ¿no? Sí, yo pensé en hacer como Ortega. Como las noches de Ortega. Claro. Pero no sí. tengo ese talento. No puedes cambiar la voz no tan puedo fácil. cambiar. Llevo Claro. un mes intentando cambiar la voz, pero no queda bien. Claro, pues tienes que buscar un personaje así, tipo el señor Casamasó, pero de la Felguera. Molaría, Eso estaría guay. Bueno, no nos liamos, Venga. Que nos conocemos, compartimos sentido del humor y podemos estar aquí sin charrar de lo que vinimos a hablar. Que yo vine aquí a hablar de mi libro. A hablar del tu libro. Por cierto, el tu libro voy a hacer una reflexión así como muy profunda. El tu libro ya como el de María Luisa. Y un ¡Ostras! libro que todo el mundo tiene que tener en casa. ¿Qué te parece? Vaya honor, ¿eh? Hombre, claro. Sí, vamos, el libro de María Luisa y el mayor referente que hay en Asturias, pienso yo. Desde luego. Quitando las enciclopedias de Larousse, que en la época que nos tocó vivir, todos teníamos una enciclopedia de 200.000 pesetes, de aquella, sí, que tanto. te regalaban ¿qué? Una sartén, o el vídeo VHS o beta. O la enésima vajilla o También, cubertería eso. que luego nunca vas a usar. Pues Les Farturrutes yo pienso que sí, yo un buen libro que va bien para todos los cases. Además para todos los públicos, sin ningún tipo de problema, sí. No, yo dígotelo en serio. Yo cuando marché a estudiar sola, porque yo gústame comer. No lo sabía. Claro, No o lo sea, a sabía. mí esta entrevista no me cuesta nada, porque a mí gústame comer. Entonces, Les Farturrutes para mí llegué como algo que hay que tener en la estantería, como cuando marché a estudiar y marché con el libro María Luisa, porque si te gusta comer tienes que aprender a cocinar, eso ya es ley. O sea, tú marchaste a estudiar fuera de Asturias y Y llevaste mi el madre libro... compróme el libro de María Luisa. Y luego llevé las recetas de mi madre y de mi abuela escritas. Que a mí los garbanzos gústenme los que hace mi abuela y mi madre. Son parecidos a los de María Luisa, Claro. porque ellas aprendieron a cocinar así. Qué guapo. Pero bueno, Venga. no estamos hablando del libro de María Luisa, estamos hablando del tuyo. Vale. Farturrutes 2. Sí, 2. Vale. ¿Cuántas rutas vamos a encontrar en este libro? 30. 30. En el otro había 33. Pero yo en este empeñéme un poco en que tenía que ser más visual. Había que hacerle semelles más grandes. ¿Por qué? Porque yo lo que te entra por el huello. Y yo, afortunadamente, digo afortunadamente porque para mí son dioses, no soy Saramago escribiendo. Entonces, el texto está ahí, va a guiarte, va a decirte las cosas guapas que hay en la ruta, si hay algún tipo de biforco te va a decir tira por aquí o en este kilómetro o no. O sea, va a guiarte bien, pero tampoco vas a topar literatura, ¿no? Entonces yo quería que fuera visual. Entonces, para que fuera visual, les semelles, ya sabes que tienen que ocupen más espacio. Y entonces quitamos 3. Y aparte ya hay alguna semilla grande a doble página para que quede todo eso ya más épico y más espectacular. Y bueno, 31 y un número guapo. Pero entiendo que no son todas las rutas que hiciste en estos tiempos, desde el Farturrutes 1 al Farturrutes 2, tuvieron que quedar muchas rutas en el cajón. Muchísimas. Mira, de Farturrutes 1 a 2 tenemos más de 200 fechas. Nosotros vamos todos los sábados. Tiene que estar el día muy, muy, muy gafo para no salir de Farturruta. Javi Solís, que ya es mi amigo, el 50% del libro, que sin él no sería posible, y yo. Entonces, yo de esos 200 y pico, yo cuando veía una que decía, Javi, íbamos comentándole yo, esta lleva libro, ¿eh? Y dice, sí. Y yo la iba apartando, no la publico. Yo más o menos publico una Farturruta en Les Fartures los viernes cada 2 semanas. Y entonces la publico en la web. Entonces yo le iba apartando, no la publicaba y ya este concepto mercantilista yo ya iba diciendo, esta pártola no la publico para que sea exclusiva. Mira lo que Y, listo, ¿viste? Porque del primer libro sí que... Tienes oficio, ¿eh? Sí, estaban todos en la web y yo decía, tantos en la web, ¿quién va a mercar un libro? Y vendióse. No, se vende. Vendióse. Pero no siempre hay cobertura. Ya. No siempre tienes el teléfono a mano. Bueno, no pero... es sano tener el teléfono a mano. No, pero no, sí claro, es sano claro. tenerles Farturrutes en la estantería y decir, Claro. ¿qué voy a hacer este fin de semana? Agarres el libro Sí. y mires una ruta. Y ye más amañoso. Y es verdad que yo un libro de estas, además, no hay un libro para que te impoluto, yo un libro para masuñar, para que tenga ahí una huella con la grasa del picadillo.
Sí. Y un libro para eso. Eso da identidad. Sí. Hay libro de sí. comer da identidad. Estabas hablando de las fotos y las fotos a mí parecen muy importantes porque yo personalmente, claro, la gente me tan seria y tal, pero yo soy de esas personas que son incapaces de seguir un tracker por el monte, Sí. ¿vale? Porque tú ves un camín y yo veo un precipicio y digo, ¿qué será, el camín o el precipicio? Porque como el reloj no sabe para dónde va. Entonces lo de las fotos está muy bien, porque Sí. yo soy de las personas que visualmente si retengo, entonces a lo mejor digo, meca, aquí había una fuente, aquí había que Sí. girar a la derecha. Sí. Entonces está muy bien esas fotos, pero esas fotos entiendo que tú no lleves un equipo como los influencers, ¿no? Bueno, yo llevo un, Más allá de Javi. llevo un camarón de la de mi madre. Sí, no hablo de equipo No, tecnológico, no. hablo de equipo de personas humano. que van No, contigo no, al hombre, monte joder, detrás de ti. sí, No, sí, y va. es tú con tu cámara. Efectivamente. Y a veces Javi y una persona muy prudente, yo soy todo lo contrario. Y entonces hacemos muy buen contraste. Y yo digo, mira, Javi, tío, hay un salto de agua ahí. Y dice, David, no se puede llegar. Y yo, sí, hombre, sí. Metémonos aquí por el mato, tal, no sé qué, agarrámonos a... Y dice, vas, mátate. Y entonces, bueno, él cuando no ve la cosa muy complicada, dice, espera, anda, voy yo primero, no vaya a ser. Y entonces, lo que y el apartado de las fotos está muy currado. Yo puedo volver de una farturruta con 500, 600 fotos, ¿eh? Luego eso hay que pues, procesarlo, que son muchas horas, ¿eh? Hombre. Muchas horas, delante Porque del las ordenador. fotos son muy guapas, están Sí, muy bien sí, tratadas. sí. Quiero decir, ahí hay un oficio también, Hay trabajo, ¿eh? sí, Lo de sí, hacer hay trabajo, fotos. sí. Y luego, pues en la farturruta queden unos 80, 100, depende, ¿no? Más o menos. Y claro, de ahí para el libro lo complicado ya era escolleles, que quedaren pues les 8, 10, 15 que hay en cada farturruta. Ese labor fue lo más complicado después de escoller les 30 que quedaron ahí. Y lo de respecto al tracker, muchos me repunen. Tienes que poner el tracker. Y yo, mira, tío, nosotros aparte que somos unos caóticos de la de mi madre, yo veo el pico y que hay... te piden que pongas el tracker. Sí, claro. yo decía, Esa gente que se guía por compártelo, el lleva tracker. GPS y tal. Y yo, nosotros No, y otra no historia. tenemos GPS, ni queremos. Yo a veces veo el pico y ves el camín, empieza a bordear y digo, Javi, vamos para arriba. Bueno, hombre, porque tal, luego ¿cómo lo expliques? Y yo, a la vuelta, ya vamos por el camino formal. Y luego ya explico yo lo que quede más guapo de las dos cosas. Pero si no, ¿para qué vas a 5 kilómetros más? No, lo del tracker y un engaño. No. se puede, que compren el libro. Claro. Cuando los paisanos que iban, estos paisanos que iban al monte de toda la vida con el pantalón vaquero, la cuerda agarrando el pantalón, la camisa de cuadros, Sí. y la vara, llevaban un tracker, jamás. Y a mí mola... Jamás. Claro, nosotros toda la vida cuando íbamos de monte llevamos un plastimapa, lo llevábamos porque íbamos con el mítico plástico para que, claro, no se mollara o no sé qué, doblado, y lo llamamos plastimapa. Y era en plan, hay que llegar allí y este y el mapa de la ruta. Y ni GPS ni nada. Bueno, calla, Eso ahora son está moderneces. escuchándonos el 112 y van echando los perros aquí, porque ahora para ir al monte hay que llevar manta térmica, la de mi madre, no me va a ser que te peas algo. Bueno, precaución, eso siempre. Siempre. No, y aquí... Pero verdad, son rutas fáciles, Sí, quiero decir, sí. accesibles para todo el mundo. todo el mundo. Y es verdad, hay alguna que por desnivel, bueno, pues hay que tardar de andar. Hay algunas que son muy fáciles, que puedes ir con nenos o personas ya más mayores sin ningún problema, pero ninguna tiene trepada, ninguna tiene pasos difíciles. No hay, evidentemente hay que ir con precaución. Lo único que decimos es que hay un par de ellas en las playas y, claro, nosotros préstanos hacer la ruta por la playa y luego volver por arriba del Polcantil. Claro, para hacer la ruta por la playa hay que estar atento a les marees. Yo sé que un asturiano medio más o menos sabe el concepto de marea del Cantábrico, pero personas que vienen de fuera piensan No. que estoy en el Mediterráneo y no es Eso igual. que Aquí no se mueve. eso, si no lo controles bien, si no te apures, puedes quedarte enriscado en alguna cala que puede llegar a pasar. Y hay cales donde no hay salida. Entonces, lo que siempre digo, oye, si vas a la ruta de playas, procuro, vete con la marea baja, con tiempo, apura para salir de la playa, no te quedes ahí haciendo fotos como yo, y luego ya si eso, ya vuelves tranquilamente por arriba. Qué listo y es. Con este mensaje ya te reconciliaste con el 112. Fíjate, Claro, ¿viste? cómo diste la vuelta a las cosas. Nunca tuvimos... una vez casi quedamos enriscados por unos paisanos, porque los paisanos del pueblo a tope es buena gente, pero luego a tope es algún cabronuco que seguro que está riéndose de nosotros todavía. No, vais por aquí, no sé qué, bajáis por la montaña y hay un camino. Su manto había un camino para bajar por ahí. Pero bueno, para eso vamos nosotros primero.
para luego contar lo que hay que contar y que el camín lo lees y ya sabes para dónde tienes que ir. Claro que sí. Vale, entonces, acabamos la ruta, Sí. muertos de fame, Sí. y lo mejor de este libro, claro, es que non te deja aí, non te deja en el monte. No, este libro llévate a comer, y llévate a comer bien. Sí. Porque hay chigres de referencia, muchos de ellos escondidos, que a lo mejor no conoce nadie, o los propios lugareños, pero tú llegues, abres este libro y dices, hoy voy para ir, no sé, para Grandas de Salime. Sí. Y encuentras ahí un chigre en el que comes fetén, Claro. David. Bueno, llegué la felicidad. Quiero decir, también prestan bien de monte y de cuando en cuando llevamos el bocata y la navalla y comemos ahí arriba, que llegue felicidad. Pero los chigres, ya identidad pura de Asturias. Y una maravilla que estén abiertos. Tienen un mérito enorme. No solo por comer y por lo bien que dan de comer, sino por el labor social que fan en el pueblo también, tan necesario. Y llega aparte en Asturias, cómese muy bien, barato. En estos chigres cosen muy barato. Y haylos todavía queden, en esta época de Instagram, que no son tan conocidos. No. Y muchos de estos estoy seguro que mucha gente no los conoce. Y van a alucinar porque son auténticas hallazgos gastronómicos. Y claro, si tú vas de ruta y luego vas a comer al restaurante y te sientes y te metes 3 platos calóricos, no te sientes culpable porque ya caminaste. No, claro, soy la ley de compensación, como dice mi marido. Efectivamente. Sí, Ya que caminaste. después, como un pastel, dice, ya lo compensé. Fui por la ruta al colesterol media hora y ya compensé el pastel. Claro. Bueno, pero aparte de lo que tú dices, un chigre siempre hay una felicidad, porque en un chigre luego hay paisanos y todos los paisanos te saluden y con todos los paisanos hables. Y además en este libro recogéislo también, no solo la ruta y el chigre, sino la historia de los sitios, Claro. cómo se llama, el nombre Claro. original, que muchos Claro. ya se perdieron, qué historias había. Eso recoges solo si estás en un chigre y si hables con la gente del lugar, Claro. y si conoces un poco. Yo acuerdo una vez que estábamos ahí en Allande, y estábamos ahí en un pueblín y sabíamos que había una iglesia. Y en la iglesia sabíamos que tenía, bueno, me parece que ella es la segunda campana más antigua de Asturias, y unas pinturas barroques ahí espectaculares. Y nosotros sabíamos que alguien de ese chigre tenía las llaves, pero Qué bueno, no sabíamos quién. Entonces llegamos y preguntamos y mutis por un foro, nadie decía nada. Entonces, ¿qué hizo David? Llegó y dice, oye, no había tantos parroquianos, había 10, pero pagamos un par de rondes de vinos a todo el mundo. Al tercer vino ya estaban más calentucos que Dios. Y en plan, oye, guaje, ¿tú no querías ir a visitar la iglesia esa? Dice, pues sí. Dice, pues venga, voy, llévate yo. Claro. Y ya está. Esas cosas, eso es patrimonio de la humanidad. A mí me fascina. Claro, pero eso lo puedes hacer si vienes, y ya estoy hablando de la gente que viene de fuera, porque los asturianos, sobre todo los de ciertas zonas, ya tenemos eso más o menos asimilado. Sí. Que cuando llegas a un sitio se habla con la gente, se saluda. Tú no vas por el monte y vas ahí mirando para abajo, no, saludes. Cuando viene otro Eso. enfrente y dices, hola, ¿qué tal? Vas para te charrar media hora, porque si no, no llegues a la ruta. Pero eso la gente de fuera tiene que saberlo también. Sí. Que tú cuando vienes a sitios de estos vas a descubrir mucho más si hables con la gente. Sí. Sí, preguntar y, oye, ¿y el por qué se llama esto? Nosotros Eso sacamos es. muchísima información de ahí. El nombre de los pueblos, no, mira, si vas por aquí, esta ruta que vais muchos por aquí, pero si vas por aquí, ye mejor. Ya te digo que cabrones, ahí los en todos los llaves, no, eso no pasa nada, pero en general van a ayudarte. Y luego también, yo siempre digo a la gente que vamos, que vayan con respeto. Hombre, claro. Hay que preguntar dónde se aparca. Oye, molesto aquí, aunque veas que no hay ningún problema, puede ser un paso para, yo qué sé, un tractor o cualquier... Si hay una valla, seguramente hay para salir alguien o para entrar alguien. Y yo no digo que todo el mundo vaya y haga las cosas como den por la gana, pero que a veces no nos damos cuenta y cometemos errores todos. Pero hay mucha gente que piensa que va con esos aires y de determinada zona del centro de la península, que vienen con aires y dices tú... No queremos criticar, efectivamente, pero pasa. Y a veces es verdad que esto consigue que los pueblos estén un poco con les uñas a caes y un poco la defensiva. Y es verdad, pero en cuanto charres 2 minutos y ven normalidad, a mí me ven con la cámara y muchas veces me preguntan, tú con esto de los farturos, que ya te conozco tu Dios. Claro. Y los pueblos no, tío. Y mola la de Dios. Porque ahí... No te creo. Con todo lo que lleves leyendo... No, flipes. No, ¿qué va? Todavía hay gente que te desconoce. No saben lo que lleve Instagram ni lo que lleve... Claro, o sea que... sí. Y otra Ellos realidad. viven en su mundo, y es y otra verdad. realidad. Y En allí... su mundo feliz. Vente con vente con la cámara y dicen tú... ¿Qué es? ¿Cuántas veces pregunto? ¿Y es periodista de la TPA? Y yo, sí, Bueno, claro. mira qué bien. Eso Sí, gusta. sí, Está sí. bien. Eso Claro, está porque bien. yo lo que ven.
Sí, bueno, eso está bien, que va en la TPA Tú, también. la famosa allí y es tú, dígotelo yo. No, a mí no me conocen. Yo A voy ti de no, porque vas incógnito con siempre. gafes Claro. y vestida como una señora formal. Claro, pero... y voy en mallas, sin chándal, no me conoce. Encima de la perra tayoca nadie se acerca, no hay problema. Escucha una cosa, hablábamos de chigres, de la importancia del chigre, que es verdad, yo estoy completamente de acuerdo, y que se pierda me parece lo peor que puede pasar, como que se pierda el bar de un pueblo, pierdes el bar, pierdes el pueblo, soy así. Pero claro, hay más vida más allá de la fabada, la carnina guisá, el tortu con huevo y picadillo. Aquí también podemos encontrar sitios donde comer diferente. Sí, ¿no? yo el otro día falaba y decía, fabada de cachopu, yo una cosa que ya hay en todos los chigres de Asturias. Y esto yo por la turistificación. Turistificación. O sea, palabra, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Gastrificación, vamos a decir, que Gusta está además. guay. Bien, Eso está bien, guay. gastrificación. Eso ya pasa, porque muchas veces yo os pregunto y dices, pero yo qué sé, para el occidente, que no hay tanta fabada. Nunca hubo tanta fabada para el occidente, siempre fue más de pote y caldosín. Y oye, esta fabada, que además ves la densa, ya está picante como un poco para la cuenca. Y esta fabada dicen, oye, pues eso, será del libro de María Luisa. Y fan la fabada canónica porque lo piden los turistas. Cachopo, hicisteis aquí. Y eso pasa. Y es verdad que luego ellos tienen lo de ellos. Y aquí en el libro hay bayura. O sea, nosotros intentamos meter... a mí dame mucha rabia cuando nos venden solo como cosas calóricas, lo de la fabada, cabritu, cordero, cachopu, cosas así. Y dices, ostras, pero si, ¿dónde hay el mayor pescado del mundo? Ostras. En el Cantábrico. Será Si por tienes variedad de perres, pescados, si claro. tienes perres, el mayor marisco que puedes atopar en el mundo, porque tú lo pruebes de por ahí para allá y no sabe igual, o al otro lado del Atlántico no sabe igual. Si tienes perres, marisco. La carne, y es verdad que mucha está fecha en extensivo y una calidad espectacular, sin grasa, mucha de ella. Y luego lo que lleva la huerta, y increíble. Metimos el aceite, que fue lo que ganamos de fuera, de lo de la dieta mediterránea. Pero puedes meterte un homenaje muy calórico o tener una comida muy, muy sana en los sitios. O sea que... Y es verdad que yo, si ya es vegano o esas cosas, y un libro que en los pueblinos ya es complicado, pero acabará llegando como todo. Sí, pero bueno, aparte del producto que tenemos en Asturias y de cómo lo quieras comer, ya que hay gente también que está haciendo cosas muy interesantes partiendo de la tradición, y eso también se recoge en este libro. Restaurantes que son un poquitín diferentes en el sentido de tengo el mismo producto, hago las mismas cosas, pero... Bueno, pues a lo mejor vamos a decirlo así, yo no lo considero sibarita, pero habrá gente que dirá, bueno, soy mi sibarita, yo no lo considero sibarita. Yo considero que pues hacer cosas distintas con una base muy fuerte y que hay que tener mucho talento encima. Claro. Sí, yo siempre meto 2, 3 para salir un poco y que abra la mente, porque ya sabes cómo somos los asturianos, y en plan, vas a esos sitios de Casigalines, Castañón, vas a esos sitios de Casigalines y sales con fame, y es mentira. Y es mentira, porque ellos tienen pesado todo lo que vas comiendo, y fuera de Asturias yo hay veces que voy a Michelines y estas cosas y sales con fame. Pero en Asturias no pasa en ningún, porque dante de comer siempre abundoso. Y si no, completa el menú con una fabada. Eso ya. Bueno, menú de degustación y el último plato, fabada. Como pasa en casa Gerardo. Decía, ¿cómo pones la fabada al final? Dice, porque está tan buena que si no, repites 3 veces y no comes el resto. Claro, y para que la gente no se queje también, está muy bien pensado. De ahí no vas a salir con fame. Y a mí préstame que haya algún sitio así para romper un poco nosotros, como meter sidra brut. Oye, que salir un poco vinos asturianos. A veces somos nosotros los que nos autoimponemos. Eso no es sidra. Sí, es sidra. No, claro. Y es de otra manera. Y cuando estás en un salón puesto y no te la van a echar, que para mí es la forma perfecta de tomar la sidra, bueno, pues si te pones una sidra de mesa, una brut, en un sitio ya más pijo, más puesto, pues mejor que bebas sidra a que bebas, no sé, vinos de Albariño. Claro, al final es el mercado, amigo. Claro. ¿No? Tienes que reinventarte. Si ahora la gente joven ya no, quiero decir, bebe tanta sidra como hacíamos antes, pues habrá que embotellarlo, ¿no? Claro. O darlo de otra manera. Al final el caso es que pervivan los llagares. Claro. Para que puedan seguir haciendo la sidra de siempre. No, y cuando sabes la historia del Albariño, no sé, 30 años, y era un vino de casa. Como todo. Sí, como y ahora todos. pagues pastizales por albariños, y hay albariños que están buenísimos. Entonces, cuando vas sabiendo un poco la historia de las cosas, pues, coño, también lo valores. Y que en estos chigres que haya ese tipo de bebidas, y es necesario. Y que se pueda comer,
pues un pote, una fabada, pues en una reducción y con, ahora que llamen los modernos, la berza, que la llamen cale, que parece un personaje de Superman. A mí siempre me pareció... Yo lo del cale, fíjate, pensé que era otro tipo de hierba. ¿Ves? No... Pues y es berza. No, y un superalimento. Yo, coño, y es berza. Como la berza. Claro, como la berza, y es berza. Y es la misma familia, y es igual. Pero lo llames cookie y ya como que vende. Pues y es berza. Pues eso, que te lo den de otra forma. Joder, yo creo que también está guay que probemos esos sabores de otra manera. No sé cómo vamos de tiempo, porque al final díjete que ponía el reloj, no lo puse. Bueno, yo soy así de dispersa. Unos 5 minutinos. Vale, entonces estaba pensando yo, el libro Edítalu de La Llama. Sí. Y claro, con él editaste también, con esta editorial, el primero. ¿Cuánto te persiguieron para hacerles Farturrutes 2? Porque el primero fue un éxito. Sí, el primero fue un éxito. Mira, de La Llama cumple este año 10 años y quería que, bueno, los libros más icónicos de la editorial, que sacáramos un libro este año, lo cual yo estoy muy agradecido porque de los 10 llevo 8 años publicando cosas con De La Llama. Y yo soy muy facilón, Ana y facilona, quiero decirte, llegamos a acuerdos fáciles. Lo único que siempre pido a Ana es que el libro salga en asturiano, lo cual tiene mucho mérito porque son 2 libros y el doble de trabajo para todo y el doble de inversión en perres para la editorial. Todo esto hay que decirlo, que yo muy guapo salir, libro en asturiano, ya, pero y el doble de perres y para ella sería mucho más rentable sacarlo solo en castellano, claro. Incluso en inglés. Ya estamos a estos niveles. Y entonces sacar estas cosas piquiñines, artesanes y un poco la filosofía del libro y de los fartures de defender lo artesano y lo de casa también va acorde con la editorial. Estoy muy contento. Voy a hacerte una pregunta más y luego voy a hacerte un test. Pero la pregunta tiene mucho que ver con cómo somos en la RTPA, voy a extenderlo. Esto que siempre hablamos de hay que vertebrar. A los jefes y lo que más os gusta. Hay que vertebrar. Porque hay que vertebrar Asturias del oriente al occidente. Este libro vertebra, porque recorréislo todo. Sí. Quiero decir, damos igual la zona de Asturias para que la gente, muchas veces que no sale de esa zona de confort de la que siempre hablamos, diga, caray, mira qué ruta, mira qué chigre más guapo, vamos a ir hasta allí. Sí, la frase siempre es la misma, pero hay que decirla por demás. Conozco más asturianos que fueron más veces a Tailandia que a Taramundi. Bueno, claro. Y bueno, y grandes de Salime ni te cuento. O Ibias. Y luego hay rutas que están en sitios muy, 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 muy turísticos, pero sales 5 o 10 minutos de lo que ya el meollo, de la ruta Alcares, por ejemplo, y no hay nadie. O sea, los asturianos somos un poco... No se me ofende a nadie, somos un poco borregos. Y la gente que viene pasa lo mismo. Vamos a los, 20 sitios que nos venden los puentes de turismo y no salimos más de ahí. Y hay un mundo por explorar. Ya te digo, a 5 kilómetros de Poncebos tenemos farturrutes donde vas caminando y no topes a nadie. Claro. Y eso, para los propios asturianos, y una riqueza, que ahora que estamos hablando de masificación, dices, pues sal, busca estos sitios, así como los busco yo y Javi, puedo buscarlos cualquiera, y vete, que son impresionantes. Bueno, impresionante, sí, es que además tú hables de lo de Tailandia, pero yo conozco gente, claro, también el hecho de vivir en un pueblo como La Felguera, un pueblo grande, guapísimo, hazte salir siempre de allí, ¿no? Claro. Yo conozco lo todo, Oviedo, Gijón, Avilés. Yo conozco gente de Gijón que fue de repente a Caleao, dijeron, ¡madre! ¡Qué cosa más guapa! Yeah. Y yo quedé así diciendo, no puede ser que seas asturiano y no conozcas Caleao. Claro. Quiero decir, no hay pueblo más turístico ahora mismo. Sí. Que no sales de la ciudad. Pues no, tío, hay gente que no sale de la ciudad. A mí explótame la cabeza con estas cosas. Y mira, redes, además, redes que están en el centro, que está a nada, y un sitio muy desconocido. Y todos en los lagos de Covadonga. Sí. Todos en los lagos de Covadonga. Y yo entiendo que si vienes de fuera... Que están muy guapos, ojo. Sí, tienes que cumplir nada, con los sitios icónicos. Los estándares, oye. Pero hay mucho más allá. Yo digo que yo un libro fecho para asturianos, porque no conocemos el país donde vivimos, no lo conocemos, no tenemos ni idea. Y yo no me creo ni mejor que nadie por hacer esto, simplemente nosotros vamos y pateamos. No, oye, que ya que lo conoces lo compartes. Claro, que eso y es bueno. hay suelen gustarnos toes, hay alguna que te gusta más que otra y las que más nos prestaron, pues están aquí. Y eso. Bueno, llegó el momento del test. A ver. Y tienes que entenderme, porque yo, es verdad que parezco muy mayor en el informativo, porque parezco una señora, pero yo soy una guaja de los años 80-90, de estos que crecieron con la Super Pop haciendo test. Que en función de si elegíes A, B o C, eres o una buenísima persona y maravillosa o una mierda de persona, voy a decirlo así. Entonces yo voy a hacerte un test muy breve, ¿vale? Son solo 3. Entonces, primera pregunta. Si llegues a un chigre y sabes que se come bien, ¿vale? Sábeslo. Pero pon rapitos a la entrada. A, sales huyendo. B, haces de tripas corazón y entras.
C, entres y dices al dueño del chigre que por dignidad y por Asturias borre lo de rapito. Me puedo estar entre la A y la C. Sí, hacemos mucha pedagogía con eso. Además, muchos no saben siquiera. No, ya que aquí me viene de la pescadería y vime así. Y yo, ya, tío, pero tienes 2 dedos de frente para saber que rapito y un pisín, coño. Y que no es solo por la repugnancia. Y que cuando viene alguien, lo que busca es la identidad. No busca comer rapitos. Busca el nombre de las cosas. Y a veces nosotros autocensurámonos. Y dices, no, ponlo en asturiano, ponlo como y explícalo. Que eso es lo que presta. Yo voy a sitios, yo qué sé, siempre lo digo, en las Canarias, yo no sé los peces que hay, no me sé ninguno. Tienen nombres propios. Coño, pues preguntes. Oye, que luego, ¿qué confusión es esa? Yo la primera vez que vi rapito, yo no sabía lo que me estaban diciendo. Claro. ¿Qué confusión es? Y, a ver, mucha Falta la opción gente... también de quemar el local, ¿eh? Ya me extendía mucho el test. Venga, voy a por otra. La violencia no, que No. son tiempos muy convulsos. Verdad, tienes razón, nunca tienes me razón, vuelvas María, Trump tienes así de razón. repente, que Trump seguro que no comen los chigres. No, déjalo Tienes apartado de razón, ese tema. tienes razón. Venga, otra. Si estás casi al final de la ruta, pero ves que si llegues al final no te da tiempo a volver para comer, A, subes hasta donde acaba y al bajar ya veremos qué te pueden dar. Sí. B, das la vuelta porque lo primero yo lo primero y no perdiste nada allá arriba, seguro que no es tan guapo, como dicen. O C, depende de cuánta hambre tengas y si necesites o no hacer la reseña para el próximo Farturrutes, que lo habrá, supongo. Tiene que haber farturrutres. Sí, hay que hilar muy Pues, fino, tatas, Tatas, oye. Venga, sí, Farturrutres. No, nosotros tenemos a veces perdémonos, perdémonos. Y llamamos al chigre, afortunadamente cada vez hay más cobertura en muchos sitios. Y oye, ¿cómo ves? Y alguno dice, no, imposible, entonces damos la vuelta. Sí, lo primero yo comer. Lo primero yo comer, bueno, parece bien. Yo soy Y si de hay ese que volver también. otro día Claro. y hacer la parte de la ruta, volvemos. Eso no hay Seguro que problema. la foto no es tan guapo, tan Eso. nublado, No, nunca volvemos. se sabe. Hubo pero alguna la que comida tuvimos ya que es volver. segura. Sí, hubo alguna que tuvimos que volver y volvemos sin problema. Lo primero hay que comer, está claro. Vale. Además yo, para la comida, ponme el plato y como estamos tan esfamiados, saco la semilla. No espero, ni pongo. Eso no, es muy importante, No. Es que si no, el que vaya contigo, Claro, y capaz de matarte. no. Yo, les de paisajes lo que quieras, pero les de la comida, Además, estamos a lo frío que no se estamos. puede comer. No. eso Además, si yo es un buen fotógrafo, caray. Eso En ya. 30 segundos tienes la foto hecha. Efectivamente, eso ya. Vale, y la última. Si estáis de ruta, hace un calor de muerte, ¿vale? Y ves un bebedero de vaques con Sí. un caño que pon agua sin garantía sanitaria, que los hay, muchos. Pero que tiene pinta de estar bien, o sea, no huela podre, para que me entiendas el agua. A, mojes la nuca y la cabeza, pero no bebes. B, mojes la nuca y la cabeza y rellenes la cantimplora. Mojes la nuca, la cabeza, les pates, bebes del caño. Y si hay renacuajos, míreslos un cacho en plan, vaya guapos y que pocos queden. Si es renacuajo, sabes que el agua ye de calidad, pues bebese sin ningún problema, ese es el secreto. Y luego, claro, yo esto, no sé si lo sabías, pero en todos los farturrutes vamos con una botella de sidra. ¿En serio? Sí, Tú sí, eres profesional, Y eso entonces, está claro. hay una moza que tenía podre en la tienda de la Felguera, que lle como los 20 duros, pero no lle china, en este caso. Y tenía la podre porque necesitaba un tupper que se ajustara perfectamente al vaso sidra porque la mitad llegaban rotos del xareu. Y hasta que dio la prove señora con uno, bueno, decía, pero tú ¿para qué quis esto? Y yo, que vamos de monte y llevamos un vaso con la sidra y echamos unos culetes arriba. Decía, ¿estás diciéndomelo en serio? Y yo, claro. Entonces, si hay bebedero arriba en la mallada, metemos la botella de sidra en fresca. Claro, y ahí eso ya es queda. felicidad. Claro, ahí, y si sigues la ruta, cuando baje está ahí. efectivamente. Bueno, salvo alguno de estos que ellos da por llevar perros a la protectora que piense que la sidra está abandonada, que todo puede ser, porque como si la gente recoge mastines, como no va a recoger una botella de sidra, ¿entiendes? Ya te digo, claro. No, a veces llega alguno por ahí y nos mira con envidia y bueno, invitamos a algún culete, pero pocos, no vaya a ser que se venga muy arriba. Bueno, pues nada, yo hasta aquí. Muchas gracias por hablar de tu libro. Fantástico, un libro desde luego de referencia, ya lo dije, para tener en la estantería y ya en las librerías, Les Farturrutes 2 de David Castañón, Chigres, Brañes y Montañes. ¿Qué te pareció? Dícelo bien. Gracias a ti, hice una ilusión enorme sacarte de los informativos y que conozcan a la María que hay detrás, que la que fue el informativo presta mucho, pero la No otra saben ni presta la mitad, mucho tú más. sí. Presta mucho más. Muchísimas gracias, María. Un beso fuerte. Suerte para el libro, que seguro que no lo necesites. Gracias.